Ok, las preguntas para el siguiente panelista, licenciado Juan Carlos Calderón. ¿Qué aspecto de la ley usted no está de acuerdo? Bueno, yo tengo algunos para mencionar en los cuales no estoy de acuerdo, y también, si me permiten, quisiera mencionar en los que estoy de acuerdo, para equilibrar. Esencialmente yo no estoy de acuerdo en el tema del linchamiento mediático. Me parece que es una cosa traída de los cabellos, porque primero, ya aunque lo planteó la Academia Ecuatoriana de la Lengua, efectivamente es una metáfora, ¿no? Y segundo, no existe pues en la normativa ecuatoriana, o ahora se lo quieren poner en el Código Penal, pero está muy sujeto a, perdón la redundancia, a subjetividades, ¿no? A muchas subjetividades. Entonces, es muy probable que cualquier persona, funcionario que haya cometido alguna irregularidad o un policía que haya abusado de los derechos humanos, pueda exigir o reclamar linchamiento mediático. Y el problema no es tanto que lo pueda hacer. El problema es que no existe el debido proceso para definir qué es y cómo se evacúa un reclamo de linchamiento mediático. Porque este pedido va a un superintendente, que es un burócrata nombrado por el presidente, quien de por sí resuelve calificar este reclamo y emitir sanción. Entonces se viola el debido proceso, los derechos de protección constitucionales que están en la Carta Política del Estado ecuatoriano, y además se plantea un tercer elemento, y que tiene que ver con las atribuciones del superintendente y también del Consejo de Regulación, que a mi criterio se está conformando un tribunal ad hoc para juzgar periodistas. Es decir, la Constitución habla claramente que ningún periodista puede ser, digamos, ni un ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y sin embargo, este ciudadano que es un periodista puede ser llevado a un consejo de regulación y a un superintendente, además, sin perjuicio, dice la ley, de que además sea sancionado civil y penalmente. Es decir, por lo menos dos veces por un mismo hecho puede ser sancionado un ciudadano que ejerce el trabajo de periodista. Entonces, me parece que hay un elemento fundamental que tiene que ver con muchos prejuicios y tiene que ver sobre todo con los derechos al debido proceso y los derechos a la defensa y los derechos de protección de la Constitución de la República. Ese es uno, creo, de los aspectos fundamentales de los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la ley es un avance en cuanto al tema de garantizar y generar el tema de los medios comunitarios. Parece que es una pelea histórica, sobre todo las radios comunitarias en su pelea contra las radios privadas o el respeto al acceso a las frecuencias. Eso es un camino por recorrer. Me parece que la ley tampoco plantea mecanismos que pueden ser tergiversados, pero digamos, démosle el beneficio de la duda a eso, pero creo que es un avance. Creo que es un avance el tema del uno por uno, en cuanto a que los músicos, los productores de música ecuatoriana y los productores de vídeo del Ecuador y de cine puedan tener derecho a una discriminación positiva y espacios en los medios. Porque, bueno, nosotros hicimos, y solo una anécdota para no alargarme, una de las últimas investigaciones que hizo la fenecida revista Vanguardia fue la situación y la radiografía de la industria musical ecuatoriana, a propósito de la ley. Incluso el dueño de la revista dijo que nos habíamos convertido correístas por haber sacado eso. Entonces, y era una investigación que hicimos con más de 50 fuentes para mostrar cómo estaba asumiendo este desafío la industria musical ecuatoriana, y si había industria musical en el Ecuador para tomar este desafío que ponía la ley respecto a la industria, es decir, hacer industria musical, que implica no solo ir a cantar, pues bonito, sino tener productoras, ingenieros de sonido, distribuidores, etcétera, etcétera, como es la industria del cine igual. Y entonces hicimos un informe muy fuerte porque la revista había venido sacando por lo menos unos 80 grupos y solistas ecuatorianos de diversos géneros, y se demostró en esa reportería ya de casi 3 años la fuerza que tiene géneros como el hip hop en el Ecuador, la fuerza que tiene géneros como el rock urbano en el Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, y es justo a mi criterio,
o digamos, es injusto que toda esta gente que trabaja muy duramente por producir música en el Ecuador no tuviera derecho a espacios. Y denunciábamos, de hecho, esa discriminación que se daba en muchos medios, sobre todo radiales, respecto a su producción. Eso es nada más. Gracias. Ok, la siguiente pregunta. ¿Prohíbe la ley de comunicación el periodismo militante? Bueno, yo no la prohíbe, pero yo creo que la ética debería prohibir el periodismo militante, porque, digamos, yo no creo en el periodismo militante, yo creo en el periodismo comprometido, que es otra cosa. Esta figura del periodismo militante salió más bien en Argentina, ¿no? En el cual muchos periodistas financiados por el kirchnerismo, por el gobierno, o muchos medios financiados directa o indirectamente, empezaron a elevar esta categoría a concepto, en lo cual se generaba un tipo de periodismo que milita en beneficio del gobierno de turno. Eso obviamente perjudica al ejercicio mismo del periodismo. La ley ecuatoriana no lo impide, o sea, pero sí pone, creo, ciertas condiciones para que no derive el periodismo en un acto militante, político, digamos, o partidista, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que se busca es de alguna manera garantizar un periodismo independiente, si es que esto es posible. Pero independiente en el sentido de que hay que ir un poco a la historia del periodismo ecuatoriano y el periodismo de América Latina. A principios del siglo pasado el periodismo se dividía entre liberales y conservadores, entonces tenías periódicos liberales y periódicos conservadores y servían de tribuna para darse guerra y palo entre ambas facciones. Para eso servía el periodismo. Y después asoma como medio o correa de transmisión del periodismo partidista, que es el diario La Tierra, por ejemplo, que representaba la voz del Partido Socialista, un partido poderoso en su momento, que se asoma como el tercero, ¿no es cierto?, en esta lucha política. Y luego aparece el tema que es un invento norteamericano, el del periodismo independiente, que aparentemente es un periodismo que responde o intenta responder más a los intereses de los lectores, a los intereses del público, que a las distintas facciones o grupos económicos o de poder. Claro, este es el deber ser. Luego, los momentos históricos te van planteando esto del periodismo militante, ¿no? Pero yo creo, todavía me quedo yo en el concepto del periodismo independiente, en su posibilidad de ser lo que generalmente representa el interés de los lectores.